Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Ángel Darío Reyes, profesor en teología. Hoy estaremos tratando un tema de sumo interés para todo estudiante de las Sagradas Escrituras. Estaremos hablando sobre hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Es la técnica o métodos de interpretación de textos. Cuando hablamos de hermenéutica, nos estamos refiriendo a interpretación de textos. Podemos relacionar la palabra hermenéutica con otras como interpretación, exégesis, aclaración y explicación. Cabe destacar que existe la hermenéutica bíblica y la hermenéutica secular. La hermenéutica bíblica tiene que ver con la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica, mientras que la hermenéutica secular comprende todo texto antiguo, no bíblico, como las obras clásicas y famosas de la antigüedad. Sin embargo, en este video estaremos haciendo particular referencia a la hermenéutica bíblica. Tengamos en cuenta que la Biblia es un libro especial. Contiene autores humanos, cerca de 40, y un autor divino, el cual es Dios. Todos los demás libros, esto es, los libros seculares, contienen solo autores humanos. La hermenéutica intenta descubrir o interpretar qué quiso dejar dicho un autor en un texto determinado, y no tan solo ¿qué dijo literalmente? Como dijimos, en la hermenéutica bíblica debemos considerar dos clases o tipos de autores. 1. Los autores humanos. 2. El autor divino. ¿Qué pues debemos intentar interpretar? ¿Lo que había en la mente de los autores humanos o lo que había en la mente del autor divino? ¿Lo que Dios inspiró iba más allá de la comprensión o entendimiento de los autores bíblicos? Hay diferentes problemas de controversia en la hermenéutica bíblica contemporánea. Asuntos en los cuales no todos los hermeneutas o exégetas se han puesto por completo de acuerdo. Problemas de controversia en la hermenéutica bíblica contemporánea. 1. Validez en la interpretación. Quizás esta sea la pregunta más fundamental en la hermenéutica. ¿Un texto bíblico contiene un solo sentido válido o muchos? Y si contiene más de un solo sentido, intención o interpretación válidos, ¿cuál de estos sería el más correcto? ¿No es verdad que esto es un problema de gran controversia? El problema radica en que hay dos tipos o clases de autores en la Biblia. Está el autor divino, quien inspiró por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas, el cual tiene una mente infinita. Y están los inspirados autores humanos, que tienen una mente mucho más limitada. Los textos bíblicos tienen un sentido objetivo, válido y específico. Estos quieren decir lo que Dios específicamente quiso que dejaran dicho. Las escrituras no deben ser interpretadas de manera subjetiva o personal. En 2 de Pedro 1, 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo problema de controversia: doble paternidad literaria y el sensus plenior. Sensus plenior es una expresión latina que puede ser traducida como sentido más amplio o completo. Entiéndase sensus plenior como este sentido adicional más profundo, intencionado por Dios, pero no claramente entendido por el autor humano, que se ve que existe en las palabras de un texto bíblico, o grupo de textos, o incluso en un libro entero. ¿Comprendían los autores bíblicos humanos todo lo que escribían cuando eran inspirados por Dios? ¿O solo podían entender aquello que su mente finita y limitada les permitía? Si la hermenéutica lo que intenta es interpretar la intención de un autor al escribir un texto, en el caso de la Biblia, la intención de qué autor deberíamos interpretar, ¿la del autor divino o la del autor humano? Tercer problema de controversia: interpretación literal, figurada o simbólica de las escrituras. En los textos bíblicos históricos o narrativos abunda mucho lo literal. En los poéticos abunda lo figurado o figuras retóricas. En los proféticos, lo simbólico. La Biblia es un libro completo. Posee historia, poesía, profecía, geografía, etc. Pero muchas veces, en cualquiera de estas formas literarias, historia, profecía, poesía,
podemos ver de vez en cuando, de forma alternada, lo literal, lo figurado o lo simbólico. Es decir, que en un relato histórico, de vez en cuando podemos encontrar figuras retóricas, esto es, algún lenguaje figurado. Y también en los escritos proféticos podemos encontrar tanto cosas literales como simbólicas, y así sucesivamente. Ahora bien, cuando un intérprete bíblico se encuentra con un determinado texto, este debe interpretar correctamente si el mismo debe ser tomado de una manera literal, figurada o simbólica. Por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 18:9, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Debemos tomar estas palabras de una manera literal, figurada o simbólica? Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la iglesia del siglo III, según la tradición, tomó este verso bíblico de una manera literal. Él tenía luchas con sus pasiones carnales y para solucionar este problema, el cual podía afectar su vida espiritual, se castró. Es decir, se cortó su miembro literalmente. ¿Qué crees? ¿Interpretó y aplicó en su vida correctamente este versículo bíblico? Cuarto problema de controversia. Factores espirituales en el proceso de percepción. ¿Puede una persona interpretar correctamente las escrituras sin mantener un estilo de vida santo y agradable delante de Dios, pero dominando a la perfección todas las pautas hermenéuticas? ¿Podemos entender bien las escrituras con tan solo dominar y aplicar de manera correcta las leyes de hermenéutica? Esto es un problema de controversia entre muchos hermeneutas. Aunque la Biblia claramente dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quinto problema de controversia, la cuestión de la infalibilidad. ¿Es la Biblia infalible? Es decir, que no tiene errores en ningún sentido. Una pregunta. ¿La Biblia tiene errores en cuanto a algunos datos históricos, geográficos, científicos y en ciertos números o cifras que se dan, pero es perfecta e infalible en cuanto a su enseñanza moral y espiritual? ¿Qué crees? ¿O piensas como yo pienso, que la Biblia es infalible, esto es sin errores en todo el contenido de su mensaje? Bueno, mis amados, hasta aquí el contenido de este video. En el próximo hablaremos sobre dos partes que conforman la hermenéutica bíblica. 1. Hermenéutica general. 2. Hermenéutica especial. También veremos los diferentes análisis, leyes o pautas de interpretación que forman parte de las mismas. No olvides suscribirte a este canal y activa la campanita de las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, déjela en los comentarios. Dios te bendiga.